7:01 de la noche en Colombia. Bienvenidos a CNC Noticias Quindío en el enlace nacional. 12 departamentos, 60 municipios bajo la dirección de Carlos Alberto Arturo Martínez. Estas son las noticias. Y a través de un comunicado de prensa, las directivas del Pacto Histórico en Bogotá cancelaron la visita de Gustavo Petro mañana 3 de mayo al municipio de Calarcá y a otras regiones en el eje cafetero. Según el comunicado de prensa presentado a los medios de comunicación en el país, existen serios indicios desde esta campaña de posibles atentados a los que sería víctima el candidato del Pacto Histórico en su visita mañana al Quindío. Esto dijeron precisamente a CNC Noticias. Una supuesta amenaza en contra de la integridad del candidato del Pacto Histórico a la jefatura del Estado, Gustavo Petro Urrego, es la razón para que las directivas de su campaña anunciaran desde Bogotá la cancelación de la visita de Petro a Calarcá y a otros municipios del eje cafetero. Pues lastimosamente las bandas criminales siguen haciendo presencia y en este momento pues con incidencia política en el departamento del Quindío. A pesar de que en las circulares y de la Defensoría del Pueblo pues se han manifestado y que el gobierno departamental ha negado la presencia de las bandas criminales aquí del departamento, de las autodefensas, de la banda denominada La Cordillera, que incluso está implicada en el desplazamiento forzado de campesinos de nuestra región. El anuncio lo hizo el jefe de debate de la campaña Petro, Alfonso Prada, quien confirmó la cancelación de la agenda del candidato en Calarcá a través de un comunicado de prensa. No se puede realizar la visita por temas de seguridad de nuestro candidato a la presidencia, Gustavo Petro Urrego, y lastimosamente inciden los violentos sobre nuestra democracia, sobre la condición de ciudadanía que nos asiste a todos, ese derecho fundamental en términos de escuchar a quienes vamos a elegir como nuestros dignatarios. Y no nos queda más que invitar mañana a las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar un plantón, una velatón en contra de los grupos paramilitares y grupos de bandas criminales en el departamento del Quindío, que somos más los buenos los que vamos a estar ahí y que necesitamos clamar es porque vivamos en este Quindío como un remanso de paz, como una condición de que no incidan más en los procesos políticos de nuestro departamento. Específicamente el autodenominado Grupo La Cordillera, que estaría detrás de los supuestos atentados fraguados desde el Quindío contra Gustavo Petro. Alex Morales, CNC Noticias. Así es, suspenden entonces la visita del candidato a la jefatura del Estado, Gustavo Petro Urrego, del Pacto Histórico, por posibles atentados en contra de su humanidad en el departamento del Quindío. El diputado habla de la presencia de grupos paramilitares, esto no lo ha confirmado aún la policía. Hay que esperar a que sean las autoridades, tanto Fiscalía como la Gobernación del Quindío y la policía, pues entreguen un comunicado al respecto de si hay o no presencia de este denominado Grupo de la Cordillera en esta región del país. Continuamos con las noticias porque precisamente la policía reportó la captura de un hombre de 45 años de edad que portaba en un vehículo particular de alta gama, además, cerca de 852 libras más bien, de marihuana. Rectificamos la cifra. La noticia. Una persona capturada con estupefacientes en el municipio de Quimbaya. La Seccional de Investigación Criminal, en un trabajo articulado con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, logra la captura de una persona de 45 años de edad, la cual se movilizaba en una camioneta de alta gama y al ser interceptada por las unidades policiales, se halla en su interior 68 paquetes de marihuana, equivalentes a 882 libras. Esta persona se le hace conocer de inmediato los derechos que le asiste como persona capturada y se deja a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que la persona capturada ya presenta 2 condenas por este mismo delito. Rectificamos el titulador, 852 libras de marihuana incautadas precisamente por las autoridades a un vehículo de alta gama, un hombre de 45 años capturado en el municipio de Quimbaya. Hablamos con el presidente de Hospitales y Clínicas Públicas en el departamento del Quindío, el doctor Leonardo Quiseno, quien en la actualidad es gerente de la SPO X en la Tebaida,
sobre la crisis hospitalaria originada por la liquidación de las EPS 3 en el año 2022, entre ellas Comeva y Medimás, las que mayor número de usuarios tenían registrados en el departamento del Quindío, lo traumático que ha sido para los hospitales y las deudas superiores a los 170.000 millones de pesos, según el presidente de la red de hospitales y clínicas públicas del Quindío. Actualmente la deuda de las EPS que están en proceso de liquidación con hospitales y clínicas del Quindío alcanzaron los 170.000 millones de pesos, según lo informó el presidente de la Asociación de Hospitales Públicos del Quindío. Algunos resisten porque tienen un poquito de, digamos, recursos financieros más estables que otros no les impacta tanto esa liquidación de Medimás porque no tienen tantos usuarios. Por ejemplo, en el municipio de Montenegro había 1.800 usuarios apenas, mientras que en Armenia son de 35 a 40.000, en Calarcá más o menos son 10.000. Entonces, a algunos afecta más. Sin embargo, la tendencia es el no pago cada vez más pronunciado de las EPS, sus deudas con los hospitales. Yo hablaba de los liquidadas 78.000 millones de pesos nos quedaron debiendo, que eso, según nuestra experiencia, se pierde. Y en este momento la cartera corriente está alrededor de 170.000 millones de pesos en todo el departamento de los hospitales. Si nosotros ahora, yo con las liquidadas tengo muy poca esperanza, muy pesimista, pero es importante comenzar a ver la cartera corriente porque el gobierno nacional anunció la liquidación de muchas EPS. En junio probablemente vamos a ver el cierre de ASMED, que tiene una cantidad de usuarios importante en el departamento del Quindío. Ojalá que no, porque es una de las EPS que más o menos se comporta bien en los pagos, pero ellos los tienen intervenidos en este momento la Superintendencia de Salud, y si no cumplen con unos requisitos financieros, entonces los liquidan, porque lo que quiere hacer el gobierno es, de las 70 EPS que habían antes a nivel nacional, dejar más o menos 7. Sí. Venga, doctor. Los gerentes de los hospitales asimismo advierten que si no hay soluciones habrá cierres de hospitales en los municipios más pobres del Quindío. Hay entre alcaldes, gerentes y sobre todo si pudiéramos con el acompañamiento de la Secretaría de Salud. En mi discurso yo decía, en otros departamentos cuando ocurren estas crisis, los entes territoriales los que vienen a apoyar a los hospitales. Al fin y al cabo son los responsables de la atención en salud, ¿sí? Si no lo hacemos, ¿sí? Como decía mi colega, la gerente del Hospital de Génova, creo que en mayo vamos a ver el cierre de otros hospitales. Los médicos han solicitado asimismo ayuda a los entes territoriales y dicen que las alcaldías deben exigir que las entidades deudoras que hacen parte de los regímenes contributivos y subsidiados que a la fecha están intervenidos o en proceso de liquidación cumplan las medidas cautelares de la Superintendencia de Salud y se pueda liquidar parte de la cartera en mora con la salud del departamento del Quindío. Alex Morales, CNC Noticias. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, ha solicitado a la Asamblea Departamental el estudio bajo un proyecto de ordenanza de la adquisición y se le permita al gobierno seccional comprar un predio en Armenia, que tiene además algunos problemas legales, según el diputado Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez. Este predio será para inversión en vivienda de interés social a una comunidad yanacona asentada dentro del territorio. El gobernador más adelante va a estar con nosotros, pero esto dice la Asamblea. Primero, del estudio de este proyecto de ordenanza que busca permitir que el gobierno departamental compre un predio en la capital del departamento del Quindío y lo invierta en vivienda de interés social para la comunidad yanacona asentada en el territorio, que vive además en las calles de Armenia, y cómo avanza el proceso de la autorización para contratar por 3 meses que ha venido estipulando la Asamblea Departamental al gobernador como un plazo, según los diputados, para ejercer un buen control político. Esto dice la Asamblea. La Gobernación del Quindío ha solicitado a la Asamblea Departamental la autorización para poder adquirir predios a modo de compra y utilizarlos, según el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en obras sociales y la construcción de vivienda de interés social en algunos municipios del Quindío. En el noticiero hablamos con el diputado Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez sobre el avance de las discusiones y dijo lo siguiente. Convencido de que hay que darle la solución de vivienda, pero que esa solución de vivienda no puede ser entregada a ese tipo de facultades así de buenas a primeras, sino que hay que revisar realmente qué es lo más conveniente para el departamento, para el municipio, si hay otra forma de otro lote donde pueda ser más
más favorable, o no tanto lo favorable en cuanto al tema económico, sino más favorable para el traslado de estas familias, para que realmente pueda representar de alguna manera. Es que estamos hablando de un lote de 3.000 millones de pesos, hasta donde un lote también de ese valor pueda estar más asequible para ellos, donde también no solamente se les solucione la vivienda a ellos, sino también pueda ampliarse a ese mismo sector. Entonces yo pienso que eso hay que hacerlo con despacio. No puede ser que nos presenten un proyecto faltando 10, 12 días y así a la carrera dar esa aprobación. Igualmente, en la Asamblea Departamental se estudia en la actualidad una ordenanza que reglamenta las facultades de contratación del gobierno seccional y los plazos para el efecto de la misma. Aquí se ha venido dando las facultades cada 3 meses, porque nosotros prácticamente con eso también estamos ejerciendo una especie de control. Pues la verdad es que hasta el momento no ha habido ningún problema, pero sin embargo es importante que el señor gobernador mes a mes nos está presentando una relación de lo que ellos han venido realizando, de las actuaciones, y pues yo no le veo ningún problema, nunca ha tenido ninguna dificultad. En el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, los diputados analizan 4 proyectos de ordenanza radicados ante la Secretaría General de la Asamblea por parte del gobierno seccional. Alex Morales, CNC Noticias. Pues bien, este diputado argumenta en la entrevista que presentó a CNC Noticias Quindío a través de Survisión 2 cosas. 1, que el predio que presenta el gobierno departamental tiene, según la Asamblea Departamental y los estudios realizados por ellos, sobrecostos. Segundo, presenta inconvenientes además dentro de la forma del contrato, porque parece que tiene algunos líos jurídicos. Dice que esperan que la autoridad ambiental diga si está o no ubicado en una zona de preservación ambiental y que luego los Yanacona pues básicamente se quedan sin hogar. Eso es una acción popular, es decir, el gobierno departamental está obligado a comprar un predio para reubicar a estas familias indígenas que viven en el Quindío. Pero ¿qué dice el gobernador al respecto? Aquí les contamos. De los 3 meses de facultades o de 6 meses realmente no es relevante. Mi relación con la Asamblea es extremadamente buena. Lo que ellos consideren realmente no tengo problema. A medida que vamos necesitando las cosas, lo que necesitamos es no atrancarnos por temas acá de fechas y todo, no frenar el adecuado funcionamiento del departamento. Frente al tema del embargo de ferrocarriles, 1.100 millones de pesos, se filtró primero en los medios, nos llegó el día de ayer en horas de la mañana, a las 3 de la tarde se estaba cancelando. Esto es de lo mismo, de los embargos de siempre, que llega un nuevo caso. Se pagó a las 3 de la tarde, el mismo día que llegó, el mismo día se pagó 1.100 millones de pesos, se pagaron, así que ya ese embargo queda por fuera. Y lo del lote que se tiene que comprar para los Yanacona es una acción popular que tenemos que cumplir tanto la alcaldía de Armenia como la gobernación. Ya se hizo todos los estudios con la comunidad, llevamos mucho tiempo trabajando realmente con eso, y lo que le estamos pidiendo a la asamblea es que aprueben la compra de ese lote, que es una obligación que tenemos con esta acción popular, lo mismo que va a tener que hacer seguramente el alcalde José Manuel Ríos con su consejo municipal. Mire. Bueno, ahí está el rifirrafe entre la asamblea y la gobernación por la compra de este lote, que por acción popular pues el gobierno seccional debe restituir a la comunidad indígena Yanacona asentada en el territorio y en los barrios de Armenia. Además ha dicho el gobernador que va a buscar un acercamiento con el alcalde para buscar ayuda a este sector poblacional. Precisamente el gobernador del Quindío anunció la puesta en marcha de los denominados recintos gastronómicos que iniciaron a funcionar, ya uno en Montenegro, uno en Quimbaye, próximamente en el segundo semestre del 2022 en Pijao. El gobernador del Quindío ratificó la puesta en marcha del proyecto Recinto Gastronómico y Experiencial de Pijao, que iniciará en el segundo semestre del año 2022. El gobernador ha dicho que busca adecuar la plaza de mercado del municipio con el apoyo de arquitectos restauradores y construir un verdadero corredor gastronómico que apoye a las familias más pobres y que sea atractivo al turismo. Que los recintos gastronómicos que ya empiezan, que es el de Quimbaya, el de Montenegro y el de Pijao, van a ser unos puntos decisivos en el desarrollo de activación económica de estos municipios. Estamos hablando de unos recintos donde va a haber temas cultura, tema de artesanía, tema de gastronomía, que la gente pueda llegar allí a comer bueno, bonito y barato en unos sitios con todas las de la ley. Las personas que trabajaban en estas antiguas galerías van a ser incluidos en estos nuevos centros gastronómicos, culturales y artesanales. Así que yo creo que estos 3 municipios, sobre todo Pijao, Montenegro y Quimbaya, tienen un gran desarrollo en este momento con esos recintos.
La iniciativa además cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio departamental. Según el mandatario seccional, este proyecto va a dinamizar el turismo en el departamento, resaltando además las costumbres y la cultura local a través de nuestra gastronomía. Se convierte además, según el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en una iniciativa que busca ser replicada en municipios como Quimbaya, Montenegro y Salento. Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, continuamos con las noticias. Vamos a hacer un recuento con Jorge Castaño de lo acontecido ayer en la Marcha de los Trabajadores, el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, por las calles de Armenia. Hablamos con el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿Qué encontró Jorge? ¿Y cuál es, digamos, el llamado de los trabajadores de la clase obrera en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y lo acontecido en Armenia, en las calles de la capital del Quindío? 1 de mayo 2022. ¿Marchamos por qué? Bueno, digamos que tradicionalmente nosotros los obreros y los trabajadores en el mundo marchamos el 1 de mayo para recordar las gestas de los obreros y las conquistas que hemos tenido a lo largo pues de la historia. Hoy particularmente estamos marchando en medio de una situación bastante lamentable para los trabajadores en el mundo, como lo es el hecho de que Estados Unidos, a través de la OTAN, asusa en Ucrania un conflicto militar contra los intereses de Rusia, que además rechazamos pues las invasiones de Rusia, es decir, rechazamos la situación tan lamentable que en estos momentos incluso los trabajadores europeos están a puertas de vivir con relación pues a la imposición de una cantidad de restricciones de tipo económico con Rusia. Particularmente en Colombia, digamos que marchamos en contra de la política que ha predominado a lo largo de 32 años, que es una política que consiste en reducir el Estado, y un Estado pues que sirva simplemente para arbitrar, para democratizar, como es la expresión que han utilizado, para privatizar todas las entidades y abandonar pues digamos que a los colombianos en el acceso real a todos los derechos. Estamos también marchando este 1 de mayo en contra de una política económica que nos tiene consumiendo productos de primera necesidad con unos precios que al día de hoy superan el mínimo, el crecimiento del salario mínimo. De tal manera que hoy nos concentramos para marchar en contra de todo eso y en medio pues de un debate electoral que tiene a dos hombres que están comprometidos con los intereses de los colombianos a puertas pues de la primera vuelta presidencial. Presidente, usted hablaba de la situación laboral en el territorio colombiano, en el departamento del Quindío. Nos están vendiendo una falsa expectativa de generación de empleo que no es el digno del empleo que necesitan los colombianos. En realidad en el departamento del Quindío es poco el trabajo formal que se crea. Digamos que aquí lo que predomina es la informalidad, lo que predomina es el rebusque, con unos porcentajes altísimos de trabajadores, o mejor, de, entre comillas, puestos de trabajo que consisten en vendedores ambulantes de una u otra cosa, o gente simplemente que se dedica al rebusque todos los sagrados días. Es decir, es gente que se levanta en la mañana y no sabe de qué va a ser el almuerzo o con qué lo va a hacer. Y ese es el volumen de puestos de trabajo que se están creando aquí en el departamento del Quindío. De tal manera que es una situación bastante lamentable para el departamento. Repito, no se crean puestos de trabajo formal, no es un puesto de trabajo en el que el trabajador tiene su salud asegurada, su pensión, digamos que su salario mensual o semanal. No, eso no sucede. Aquí lo que hay es una economía de rebusque y ya ni las arepas, es decir, hay cualquier cantidad de puestos de arepa que se han cerrado por cuenta de los altos precios en el maíz y así en todo. Esa es la semblanza de lo que está pasando aquí, en la calle 21 con carrera 16 del centro de la capital quindiana, donde en minutos saldrán los trabajadores representados en las diferentes centrales a hacer su recorrido ya tradicional de 1 de mayo. Muy bien, hasta aquí las noticias desde el departamento del Quindío. Vamos con el enlace nacional a Cartago primero, con Germán López, enlace de participación ciudadana en esta región del país, que nos va a contar sobre la invitación del Ministerio del Interior a finales del mes de mayo, 27, 28 y 29 de mayo, el Encuentro Nacional de Juntas de Acción Comunal que se va a realizar en el norte del departamento del Valle del Cauca, y va a contar con presidentes de junta, fiscales, vocales de todo el país que se darán cita allí con el Ministerio del Interior. Sí, efectivamente el día jueves estuvo un funcionario del Ministerio del Interior
Ellos son unos contratistas que el Ministerio ha delegado a los departamentos para que estos hagan el acompañamiento a las entidades de inspección, vigilancia y control. La idea del Ministerio es tener un espacio de interlocución entre Bogotá y los territorios en aras de ir fortaleciendo los procedimientos. Efectivamente, el funcionario estuvo todo el día jueves revisando los procesos que se adelanta por parte de la Oficina de Participación Ciudadana en lo que respecta con lo que referente al tema de juntas de acción comunal. Igualmente estuvo mirando el tema del Banco de Acciones Comunales, lo que tiene que ver pues con el RUC, y cuántas juntas de acción comunal tienen el registro único comunal. Igualmente pues querían conocer de primera mano cómo se había realizado el proceso de elección en el municipio de Cartago, tanto el 28 de noviembre como el 24 de febrero, y afortunadamente pues el balance es satisfactorio. Esto, digamos, fortalece más ese proceso que ustedes vienen desarrollando desde la oficina, para también tener, digamos, más herramientas así poderlas proporcionar a aquellos líderes y, digamos, miembros de las comunas que son representativos en sus sectores. Sí, me parece que es muy importante porque pues primero, digamos, de que nos da un punto de partida y también pues nos orienta, ¿cierto?, en que también el proceso que venía desarrollando la oficina pues está bien. La funcionaria quedó muy a gusto porque pues les pusimos cómo se trabaja en la oficina, en el cual se le decía que hay un funcionario encargado por cada comuna, que este funcionario mantiene pendiente de las juntas de acción comunal, la forma en cómo nosotros tenemos los canales de comunicación con las juntas de acción comunal, esto es a través de WhatsApp, las circulares que constantemente estamos enviando, etcétera. Entonces digamos de que el balance es satisfactorio, el funcionario del ministerio pues toma atenta nota, igualmente hay unas recomendaciones para mejorar, igualmente nosotros también le hicimos saber al funcionario que haga llegar unas peticiones por parte de la oficina, como el tema de fortalecer más el tema de capacitación, el tema de la ley 2166 que es una ley nueva, que es importante que el ministerio también entre a fortalecer este tema pues en capacitación, en el tema de la reglamentación. Igualmente el funcionario pues nos informa de que para el mes de junio posiblemente hay una nueva convocatoria por parte del ministerio para que las juntas de acción comunal puedan participar en lo que tiene que ver con el BAC. Recordemos que el BAC es un programa del ministerio en el cual las juntas de acción comunal que elevan unas propuestas, ¿cierto? Propuestas como cuáles, mejoramiento de parques, senderos peatonales, señalización, etcétera, en el cual el gobierno nacional le asigna estos recursos a estas juntas de acción comunal para que lleven estos proyectos adelante. Muy bien, aquí nos despedimos desde CNC Quindío, en la producción general Pedro Pablo Gordillo, en la gerencia regional Carlos Alberto Arturo Martínez. La gerencia en el país, don Jaime Orejanena, yo soy Alex Morales. Hasta aquí las noticias, los dejamos con nuestro enlace nacional en Buga, porque se realizó la segunda jornada del año 2022 del Diversity que organiza la alcaldía de Buga, esta vez en conmemoración al Día de los Niños. Esto fue lo acontecido, a ustedes los saludamos, buenas noches y nos despedimos desde el Quindío. Este fin de semana los niños y niñas del sector norte de la ciudad señora disfrutaron de una tarde de actividad lúdico-pedagógica en el marco del Día del Niño con la jornada Diversity, una iniciativa de la Secretaría de Educación Municipal en alianza con la Uniminuto de Buga. Entre risas y juegos, los niños de la ciudad de Buga disfrutaron de una tarde distinta a través de la jornada Diversity, que por medio de actividades lúdicas y pedagógicas lograron celebrar el Día del Niño. Nos encontramos hoy en el Biosaludable del Norte, realizando una actividad en alianza con la Uniminuto, donde tenemos una atención de casi 500 niños con diferentes actividades lúdicas recreativas para la integración y la inclusión cultural de nuestros niños. A través de Diversity generaron estrategias pedagógicas que buscaron no solo sacar de la cotidianidad a los niños del sector, sino potenciar su desarrollo. Diversity busca generar propuestas a partir de las actividades rectoras, enfocándonos en la educación inclusiva. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el desarrollo, el potencializar el desarrollo humano en los niños y las niñas pues es de vital importancia, es la base fundamental, ¿sí?, para la construcción de sus habilidades comunicativas, habilidades sociales, que les va a permitir obviamente generar pues un buen desarrollo en su personalidad, en sus propias características. De esta manera, profesionales y estudiantes del programa de licenciatura en educación infantil utilizaron el juego a través de muestras culturales de canto, danza, teatro y pintura. El juego es muy importante ya que desarrolla las partes psicomotrices, desarrolla la memoria, desarrolla la motivación, no solamente como ellos en crecimiento de desarrollo personal, sino también social.
Diversity no solo fue una jornada de diversión para los niños, sino también una tarde de compartir y aprender, resaltando la interacción de los niños en épocas de pospandemia. El interactuar, muy importante, por eso te decía, el ideal de pronto de construir estrategias lúdico-pedagógicas que nos permitan fomentar esas habilidades sociales y esas habilidades comunicativas es de vital importancia en estas épocas pospandemia, pues tenemos niños y niñas que vivieron mucho tiempo encerrados y la idea pues obviamente es generarles unos espacios donde ellos sean los protagonistas. Luego de 2 años de pandemia, la normalidad comienza a retomar en la vida de los niños y se espera que más actividades sean llevadas para el disfrute de los mismos.